Y bueno, hoy vamos a hacer una revisión más completa de lo que es el Skoda Octavia. Esta es en su versión mecánica, modelo Ambition. Bueno, empezamos hablando de su motor, que viene asistido el capó con amortiguador en ambos lados. Tiene un motor 1.4 turbo que genera 150 caballos de fuerza y 250 nitros de torque. En su frontis tenemos faros tecnología casi full LED, excepto los intermitentes que son halógenos, los neblineros y las luces altas y bajas son LEDs, igual que las diurnas. Así se vería de frente. No hace ningún efecto como atrás, pero así se vería. En la parte trasera igual todo es LED. Los intermitentes, las luces de freno, las luces diurnas, y lo mejor de este auto es su inmensidad en el maletero. Son 600 litros con los asientos no abatidos. Si los abatimos, creo que llega, si no me equivoco, a más de 1000 litros. Así se vería por atrás en las noches. Este es el efecto que hace cuando se apaga. Si encendemos, hace otro efecto de bienvenida. Su espacio interior es uno de los mejores del segmento. A pesar de que aquel asiento está bastante echado para atrás, miren el espacio que queda. Viene con ventilaciones para los ocupantes de atrás. Tiene este mini compartimiento y este apoyabrazo, que tiene estos apoyabebidas o portabebidas. Adicional tiene una trampilla, si abrimos, como para meter objetos largos. Y bueno, desde atrás no tenemos mucha iluminación, solo los de las luces del techo y los alzavidrios. Y así se vería de atrás desde noche. Un buen detalle es que, bueno, los materiales son plásticos duros, excepto este, pero aquí esto viene cubierto con un tipo de fibra. En lo que es el conductor, bueno, igual que atrás, viene cubierto con un tipo de alfombra para que los objetos nos vayan tocando. Aquí sí encontramos materiales un poco más suaves, excepto esto que se siente material duro. El tablero todo es de material suave. Ya en el habitáculo, bueno, tenemos un apoyabrazo que se ajusta para adelante en posición de altura. Adicional, portabebidas, un hueco para colocar el teléfono, dos USB tipo C y bueno, lo que es el freno de mano automático electrónico y el auto hold. La guantera no es tan grande, pero está bien. Por debajo del volante tenemos este cubrimiento para guardar justamente monedas. Y bueno, así se ve el interior de noche del Skoda. Una de las cosas que en verdad agradezco que Skoda mejorado de sus autos era la iluminación verde que tenía en algunos botones. Bueno, muchos autos anteriormente igual tenían esa iluminación, pero Skoda las seguía manteniendo a pesar del tiempo más moderno, por decirlo así, los autos. La botonera, cuando tenemos las luces encendidas, muestra este icono cuando están apagadas. O bueno, aquí están las diurnas, ahí está totalmente apagada. Y ahí están las automáticas. Cuando encendemos los faros antinieblas, solo te muestra el aviso ahí y aquí abajo te saldría el icono de que están encendidos. Igual para el antiniebla trasero te saldría el icono por acá arriba. Apagamos. Y bueno, las botoneras del centro, los USB están retroiluminados, igual que el freno de manos electrónico y el auto hold. Así se vería la iluminación de la cabecera central y también las de atrás. Si encendemos, encienden igual que las de atrás. Y apagamos. También tenemos pantera retroiluminada. No es LED, pero alumbra bien.
Y en las puertas encontramos estos agujeros, que ya te voy a decir para qué son. El agujero que te mostré de la puerta del conductor es para guardar los objetos Simple Clever de la marca. Este objeto Simple Clever de Skoda, que es un rascahielo, también te sirve para medir la profundidad del trazado del neumático. Y bueno, sin más preámbulos, pongámonos a manejar esta máquina para que vean. Empecé a contarles lo que yo he vivido en 2 meses ya manejando este vehículo. Y bueno, arrancamos el vehículo, tiene un botón de este lado, presionamos el embrague y encendemos. Y bueno, empezamos. Una de las cosas que me encanta de este auto es que con el freno de mano automático nunca hay que tocarlo. Simplemente meto primera y salgo. Y así empezamos. Igual cuando te quieres detener, el freno de mano automáticamente, cuando detecta que abres la puerta del conductor, activa el freno. Bueno, yo aquí manejando el Skoda Octavia, una de las cosas a destacar de este auto es su comodidad y su insonorización, ¿verdad? Es bastante buena y bien lograda. Cosas a criticar: el auto no tiene hadas. Ni en la versión tope vemos una mejora en comparación a la versión Ambition, solo algunos chiches que en verdad tampoco que sea tan wow como para incrementar el precio que se incrementa por la versión tope. El auto se maneja bastante cómodo, tiene bastante respuesta en las marchas. Si no me equivoco, creo que te empieza a dar torque a las 1500 vueltas, que es un muy buen dato. Otra cosa a destacar es el sonido que trae de fábrica. Suena bastante bien, pareciera un sonido de alguna marca firmada, pero no está firmado por ninguna en este modelo, pero suena bastante bien. Una cosa a criticar: del Apple CarPlay no me gusta cómo se ve, creo que se mal aprovecha el uso de la pantalla. En la versión full viene con otro tipo de pantalla, pero no viene con perillas ni con algún botón táctil, todo es digital, igual como para subir volumen. En las curvas el auto se mantiene bastante sólido. No diría si la suspensión lo más suave o lo más firme, está como entre ambos mundos. Aquí para estas incorporaciones el auto en verdad se comporta muy bien. Poca insonorización del sonido del motor se filtra a la cabina. Para viaje largo este auto es ideal. Lo que es el Virtual Cockpit, tenemos solo 2 tipos de vistas. Es algo muy simple este Virtual, no es como algunos de hermanos del grupo BAT de este modelo, que viene con posibilidad de poner el GPS, indicaciones, tiene más de un tipo de vista. Este no, este solo tiene esa y esta. Adicional, no puedes modificar mucho, por lo que es el centro donde te dice la velocidad, no puedes modificarlo, solo podrías modificar los datos que están en las 2 perillas como tal, donde te indica la velocidad y donde te indica las revoluciones del auto. En verdad el auto anda bastante bien en lo que es autopista. Yo creo que es donde más se podría disfrutar este auto. Está ser deportivo, pero también tiene un motor como para dar respuesta en situaciones donde la amerites. La vista del auto para atrás es buena, para adelante en verdad también, no tienes tanta intrusión del pilar A como tal. El auto, a pesar de tener 4.7 metros de largo, tiene buen radio de giro. Para el tamaño se maneja espectacular en los centros comerciales o lugares pequeños. Lo que sí he hecho en falta, que solo viene en la versión Style, es que no tenga sensores delanteras. La trompa en verdad desde aquí no se nota mucho, y si no te estás muy pendiente podrías fácilmente darle a lo que es el parachoque delantero. Creo que en verdad para estos tipos de autos sí o sí hay que tener sensores delante y atrás. Son bastante grandes y hay que tener mucho cuidado al momento de maniobrar en la ciudad. Cosas que también, bueno, ya lo mencioné al principio, creo que le hacen falta son alguna asistente a la conducción, dado que autos por debajo del Octavia, como el Fabia, el Scala, el Kami, vienen con sistema de frenado autónomo, hasta en sus versiones base de esos autos, y en el Octavia no tenemos nada. Si presionamos este botón y nos vamos a los asistentes, solo nos sale que tiene detector de fatiga, aunque en verdad no sabría decirte si en verdad es muy funcional, si es efectivo. Nunca me ha saltado como tal.
Creo que eso sí quedó en debe el Octavia. También, bueno, he escuchado algunas críticas, no las he podido poner mucho a prueba, que los faros en lo que es en lluvia o mucha escasez de luz son un poco pobres. A pesar de ser LED, no tienen la fuerza suficiente que se amerita. Sé que en Europa este auto se venden con matriciales. Ojalá aquí en la versión Style hubiesen traído ese tipo de luces, porque en verdad son luces que en la noche te ayudan bastante en la conducción. Es increíble cómo el andar del auto hace que no te des cuenta a qué velocidad vas. Yo pensé que iba a 90 más o menos, y ahora que veo el velocímetro voy a 110. En verdad es una sensación increíble. Está bien lograda en el Octavia el andar. Mucho que contar del Octavia. En verdad, para mí, de los sedanes, una muy buena compra. Creo que el Style se va un poco de presupuesto para el equipamiento que te trae, pero lo que es el Ambition mecánico automático son muy buena compra. Creo que no te vas a arrepentir si llegas a requerir este modelo. Es un auto muy cómodo, muy amplio atrás. Creo que es una de las cosas más a destacar, su amplitud en las plazas traseras, como también en su baúl, 600 litros de capacidad. Creo que tiene hasta mucha más capacidad que algunos sub del segmento superior. Y bueno, esos son los puntos más fuertes de este auto. Su motor es bueno, no te deja mal. Como digo, he dicho ya varias veces, algún HADAS hubiese quedado perfecto este modelo, pero bueno, te ofrece muy buen producto por el precio que estás pagando. Y bueno, eso sería todo, amigos. Si les gustó, espero que se suscriban, denle like, y bueno, esperemos poder llegarles con más Skodas al canal para que puedan echar vistazos, no solo Skodas, ojalá también Audi y Volkswagen, para que puedan echar un vistazo al producto que están comprando. Y bueno, eso fue todo, cuídense.